Ahí sí. Si ustedes realizaron la estructuración de su entrevista a partir del ejemplo que nosotros trabajamos en el último taller, se van a dar cuenta que el análisis de contenido que vamos a realizar nosotros acá está sumamente ligado con eso, y por lo tanto, si ustedes lo trabajaron a partir de, por ejemplo, de la pauta, les va a resultar mucho más sencillo y mucho más fácil también esta parte, ¿ya? Vamos a ir como a lo concreto, a lo práctico, inmediatamente. Entonces, dentro de lo que es el análisis de contenido como metodología de investigación, nosotros vamos a realizar acá primero una distinción. Cuando observamos un texto que vamos a analizar, un producto que vamos a analizar, llámese texto, llámese pintura, puede ser una imagen, etcétera, ustedes ahí lo irán a profundizar en ello en sus metodologías de investigación. Cuando tengan esos ramos, profundicen en ellos. Se van a dar cuenta que hay ciertas distinciones. Y creo que gráficamente hay una a mí que me parece que puede ayudarnos a transmitir mucho mejor esa idea. Cuando el producto de análisis es una ilustración de la realidad, o cuando el producto de análisis es vamos a decirlo así, un monumento de la realidad, ¿ya? En ese sentido, vamos a considerar el análisis de contenido como una ilustración de la realidad, un dibujo de la realidad que hacen las personas, ¿ok? Y no como un monumento, como por ejemplo lo haría un análisis de discurso. ¿Por qué? Porque el texto, para el análisis de discurso, es un elemento que engloba una posición social desde la cual se construye una realidad. Sin embargo, el análisis de contenido, y por eso se le llama también análisis de contenido pragmático, ahí vamos a profundizar, es un análisis que considera el texto, por ejemplo, en este caso una entrevista, como una ilustración acerca de cómo el sujeto, ¿ya?, ilustra su realidad, ilustra los temas con los cuales ustedes van a trabajar, ¿ya? Es un poquito la distinción, para que entremos en esa lógica, ¿ya? En la ilustración de la realidad. Entonces, básicamente el análisis de contenido tiene que ver con interpretar un sentido de un discurso, un sentido de este relato, ¿ya? Y para eso vamos a considerar 4 etapas, ¿ok? El preanálisis y el análisis en sí, que considera la codificación, la categorización y la inferencia, ¿ya? Esos van a ser los 4 pasos que ustedes van a realizar en el caso de que asuman este tipo de análisis para su informe final, ¿ok? Otro grupo por ahí, si no me equivoco, ahí el Felipe, ahí quizás vayan a trabajar otro tipo de análisis, ¿ya? Por Eh, supuesto, ¿Sí o no? Ya. Entonces, sí, por supuesto. la Ya idea, estamos entonces, teniendo clases de aprender a analizar así. ya, maravilloso, maravilloso entonces, ¿ya? Eh, entonces, los pasos que nosotros vamos a realizar para esto tienen que ver con preanálisis, es decir, vamos a determinar la unidad hermenéutica. La codificación, cuando vamos a nombrar, a tematizar y a identificar, ¿ya? Los códigos que nosotros podemos trabajar, ¿ya? A partir de esta unidad hermenéutica. Lo voy a poner en difícil acá como conceptos técnicos, pero después vamos a ver que en verdad no es tan complejo, ¿ya? La categorización es la lista de códigos. El paso de inferir es cuando yo relaciono todos estos códigos para obtener nuevas descripciones y nuevos significados. Luego de que obtengo estas relaciones, ¿qué es lo que hago? Unificar todo esto en un discurso, ¿ya? En un relato, en un análisis final, para luego redactarlo, ¿ok? Básicamente, estos pasos, ¿ya? El preanálisis consiste en preparar el material producido. Así de sencillo. ¿Y cuál es la unidad hermenéutica? La entrevista, ¿ya? A la entrevista, al texto de la entrevista se le va a llamar unidad hermenéutica, ¿ya? Entonces, el preanálisis es prepararlo, es decir, leerlo, releerlo un par de veces antes de comenzar el análisis, ¿ok?
La codificación tiene que ver con nombrar, identificar los temas centrales por párrafos. Es decir, van a tener su entrevista, ¿ya? Van a tener sus notas de audio. eh, no sé, por ejemplo, no es parte como del ramo y un poco complejo, pero si ustedes ya se manejan, por ahí la semana pasada preguntaba y algunas personas sí lo manejaban, el tema de el uso de Atlas T, por ejemplo, para trabajar la codificación de material cualitativo. Ya puede ser también una herramienta súper importante. ¿Ya? Ahí si pueden ahí descargarlo, está la versión pirateada en internet, no hay problema, ustedes lo pueden encontrar y lo pueden descargar y empezar a jugar un poco con eso. Puede ser una herramienta que le ayude harto también, luego de su proceso de tesis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la codificación? Atlas T, por ejemplo, también permite tener el texto, pero también puede ser en audio directo. Entonces uno puede codificar audios y no tiene que darse el problema del análisis escrito. Yo cuando hice mi tesis tenía que estar con Composite, con una hojita a mano haciendo todo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la codificación tiene que ver con que tengo que identificar cuáles son las ideas clave, ¿ya? Las ideas clave que van apareciendo párrafo a párrafo. Es decir, les tengo que asignar un código, ¿ya? Eh, Vamos a ir como desgranando a poco, así no se preocupen. Categorización. Cuando yo tengo todos los códigos en mi documento, en mi unidad hermenéutica identificados, les puse nombre, les puse una etiqueta, ¿ya? Lo que hago con esos códigos es empezar a formar categorías. Y las categorías en el fondo son los códigos de los códigos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si tengo distintos códigos y voy viendo que se relacionan en un supercódigo, los tomo y los dejo ahí. ¿Ya? Entonces, esos tres códigos van a ir formando otro metacódigo. Y otros tres van a ir formando y ahí voy, en el fondo, sintetizando toda la información. ¿Ya? Para hacerla cada vez más abarcable. Luego de que tengo estos grandes códigos, ahí yo empiezo a hacer la inferencia y digo, perfecto, a partir de esta inferencia esto se relaciona con esto, esto y esto. No saco las inferencias a partir de la lectura de las entrevistas, de las unidades hermenéuticas, sino que a partir de cómo se relacionan estas codificaciones. ¿Ok? Y terminamos en la redacción. ¿Ok? Vamos ahora, para que vea, esto es pero traté de hacerlo lo más resumido, sintético y sencillo posible. Así que todo lo anterior era como la parte más técnica, ¿ya? Recuerden, unidad hermenéutica, entrevista. Preanálisis, básicamente, leer y releer nuestra unidad hermenéutica, ¿ya? La codificación, que tiene que ver entonces con encontrar estos códigos, ¿ok? Para luego de la codificación categorizar, encontrar categorías, es decir, supracódigos o etiquetas que vayan uniendo códigos similares para luego realizar las inferencias, es decir, el análisis de relaciones entre estas categorías para luego pasar a la redacción, ¿ok? Esto va desde, en el fondo, desde este montón de información a ir desgranando, desgranando, desgranando hasta quedarnos básicamente con estas categorías que podemos ir relacionando de forma mucho más fácil y abarcable. ¿Ya? Entonces, preanálisis. El preanálisis es que usted prepare su unidad hermenéutica, que lea el texto muchas veces, ¿ya? Que encuentre de repente algún sentido, que de repente también ahí tenga consideración de qué forma o desde qué marco se está posicionando esa persona, ¿ya? ¿Cuáles son los significados que hay para esa persona? ¿Ok? Em, entonces, ¿qué es lo que se hace con este texto? Vaya dividiéndolo en párrafos, ¿ok? Cuando usted identifica un párrafo, es decir, un párrafo es cuando se trabaja una idea. Un párrafo en escritura académica y en el habla siempre trabaja una idea. ¿Cómo identifica un párrafo? Es porque está trabajando una idea concreta, ¿ya? Por ejemplo, si la pregunta tiene que ver con, eh, eh, dentro de lo que revisé, ¿cuál ha sido su experiencia dentro del programa si es que entrevistan a un usuario?
Eso, todo lo que responde es un párrafo, ¿ya? ¿Cómo podemos identificar un párrafo? De forma súper sencilla, de acuerdo a las preguntas que ustedes realicen, ¿ya? La respuesta a una pregunta siempre va a significar un párrafo en sí, ¿ya? Entonces, dividen todo este texto en estos párrafos, ¿ya? Eh, para que vayan terminando estas ideas, siempre identifiquen esta idea y de repente en una misma respuesta se pueden encontrar que la persona habló, por ejemplo, no sé, estoy inventando. ¿Cuál fue tu experiencia en el programa? Bueno, mi experiencia fue esta, pero yo ya había tenido una experiencia antes en el programa porque mi hermano o mi hermana ya había participado y cuando empiece a comentar esa experiencia, ahí lo que hay son dos párrafos, ¿ya? Porque está trabajando dos ideas distintas a partir de la misma pregunta, ¿ya? Esa es la distinción. ¿Qué es lo que se hace? Yo en general, aquí se lo propongo, pero esto no es tan necesario. Pero la idea es que ustedes puedan enumerar los párrafos. Párrafo número 1, párrafo número 2, ¿cómo? Ahí, en la letra P, 1, 2, 3, 4, enumeren los párrafos. Les ponen ahí a su texto al ladito, enumerar los párrafos para que ustedes los puedan identificar, ¿ya? Ojo con esto, el análisis de contenido es por muestra. ¿A qué se refiere esto que sea por muestra? Si ustedes van a trabajar con instituciones formales, instituciones informales, usuarios, ¿ok? Eso es una muestra en sí, ¿ya? Usuarios es una muestra, aunque sea una sola entrevista, ¿ya? Si son 2, 3 o 4, la muestra no es cada una de las entrevistas, ¿ya? Sino los grupos que ustedes decidieron entrevistar. Entonces, el análisis va a ser por muestra, por grupo, ¿ok? Sea una entrevista o 20 entrevistas que realizaron, ¿ya? Entonces, el análisis de contenido es por estas muestras y las muestras están definidas por los grupos específicos, ¿ya? Acá, por ejemplo, si uno considerara entrevistar a estudiantes, profesores y apoderados, por ejemplo, ¿qué es lo que hay ahí? 3 muestras, ¿ya? No una muestra completa de la comunidad estudiantil, sino que 3 muestras por los grupos que yo estoy identificando que pertenecen a esa comunidad, ¿ya? Eso es el preanálisis, ¿ya? En resumen, preanálisis, lea una, 2 veces su entrevista, divida en párrafos las ideas centrales y póngale número, ¿ya? Así de sencillo. Con respecto a la codificación, ¿ya? A la codificación, la idea es identificar e ir separando estas unidades dentro de los párrafos, ¿ya? Entonces, el código, ¿ya? Aquí vamos a hablar de codificar, es decir, vamos a levantar códigos. Los códigos deben describir, ¿ya? ¿Ya? El código debe describir lo que aparece en el texto, ¿ya? No inferir, no interpretar. El código siempre se refiere a lo que está en el texto, a lo que usted transcribió, ¿ok? Por lo tanto, estos códigos deben ser súper cortitos, ¿ya? Código muy cortito. Aquí yo les voy a dar un ejemplo de código, por ejemplo. Deben ser 3 a 5 palabras, no deben ser más que eso, ¿ya? Y existen dos tipos de codificación. Yo les recomiendo que inmediatamente codifiquen de forma académica antes de codificar en vivo, porque la codificación en vivo, ¿qué es lo que va a suceder? La tienen que después traducir a codificación académica, ¿ya? ¿Cuál es la distinción entre la codificación académica y la codificación en vivo? Básicamente que la codificación académica es bonita, la típica ahí como que todo el mundo que puede estar en un paper, ¿ya? La codificación en vivo es utilizar las propias palabras de las personas para construir esa codificación, ¿ya? Como estamos trabajando en un diagnóstico institucional, les recomiendo que utilicen la codificación académica, ¿ya? Entonces, cuando empiezan a codificar, párrafo 1, y esto pasa mucho, en el párrafo 1 uno puede sacar 20 códigos, ¿ya? Y más adelante uno se va dando cuenta que
no es necesario quizá inventar más códigos porque, mira, esto se refiere al mismo código del primer párrafo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no es necesario que repitan los códigos, ¿ya? Sino que identifiquen el párrafo y ustedes dicen, perfecto, esto sustenta aún más el código que yo ya creé, ¿ok? Entonces, básicamente, este es un trabajo que va a ir decantando siempre de a poquitito. Empieza power al inicio y después solo van a ir relacionando como, esta cita alimenta al código que yo ya definí anteriormente, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si en una entrevista uno de los usuarios, por ejemplo, les dice, no estoy ni ahí con la política porque la política vale callampa? Eso es una cita, ¿ya? Que uno puede codificar. ¿Cómo uno la puede codificar? Por ejemplo, desinterés por la política. No estoy ni ahí con la política vale callampa, ¿ya? Esa frase, yo la puedo codificar y le puedo poner un título en el fondo, ¿ya? Y le puedo poner desinterés por la política. Eso es una codificación académica, ¿ya? Porque está en bonito, está en aceptable, ¿ya? Está en neutro. Pero puedo yo también hacer una codificación en vivo, y a eso se le llama cuando ocupo las mismas palabras de la persona que entrevisté, y yo como código puedo poner la política vale callampa. Listo, y lo pongo como código, ¿ya? Esa es la distinción entre código académico y código in vivo, ¿ya? Esa es la idea. Mientras ustedes vayan identificando ciertas oraciones, ustedes van diciendo, este es el título de la oración, ¿ya? Y esos van a ser sus códigos. Interrúmpanme nomás también en caso de que tengan alguna duda, pregunta, etcétera, ¿ya? Entonces, luego vamos a este paso, ¿ya? El tercer paso, que es categorizar. ¿Y qué es categorizar? Ordenar los códigos, ¿ya? Entonces, cuando tengo codificado todo el documento, armamos las categorías, ¿ya? Entonces, usted luego de que trabajó la entrevista y le puso título a las frases, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Todos esos títulos, no las frases, los títulos, es decir, sus códigos, los pasa a un listado, para que le quede ordenadito, ¿ya? Un listado, uno tras otro. Hay una lista de sus códigos, ¿ya? Cuando hace esa lista de códigos, va a ser mucho más fácil empezar a definir categoría. Defino entonces mi categoría y voy nombrando, ya en esta categoría cabe el código 1, 10, 11, 12, 13 y 20. Código 2, aquí cabe categoría 2, cabe el código 3, 4, 5, 6, 18. ¿Ya? Y ahí los van ordenando. Van leyendo entonces su lista de códigos, lean su lista de códigos, lean su lista de códigos y dicen, perfecto, miren, aquí tengo una categoría, ¿ya? Y van ordenando todas las categorías ahí. Luego con la siguiente y la siguiente, ¿ya? Puede que vayan avanzando, esto es súper flexible, entonces se dieron cuenta de que fueron creando otra categoría y se dieron cuenta que el código que estaba ahí es mejor que esté acá. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo cambian, así de simple, ¿ya? Ya iban reordenando sus códigos, ¿ya? En estas distintas categorías que van armando, que es el título del título en el fondo, ¿ya? Piénsenlo como un álbum musical. Una canción tiene su letra y el título de la canción resume lo que se va a tratar la canción, ¿ya? Entonces, el título o sea, la letra de la canción sería la entrevista. El título de la canción sería el código y el título del álbum sería la categoría, ¿ya? Esa es como la idea, esa es la lógica. Eh, entonces, eh, por ejemplo, la muestra A, recuerden, la muestra es decir, el grupo. En este caso, pongámosles usuarios. Tiene 4 entrevistas, es decir, 4 usuarios, ¿ya? Entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3, entrevistado 4, ¿ya?
P, número, es decir, el párrafo, dónde está ubicado el código. Entonces yo puedo decir que el código satisfacción, por ejemplo, el código satisfacción con el proceso terapéutico, por ejemplo, ¿ya? Y le pongo un código. Le pongo un código. Eso está ubicado en la entrevista número 3, párrafo 15, ¿ya? Y ahí yo puedo acceder directamente a saber dónde está la cita en particular que sustenta ese código, ¿ya? Entonces, ahí yo voy nombrando estas mismas categorías que también pueden ser categorías académicas o categorías en vivo. Es decir, utilizando las mismas palabras de el entrevistado o la entrevistada. Entonces, por ejemplo, la lista de códigos, ¿cuál sería? Tengo en mi entrevista a alguien que dice que no está ni ahí con la política. Otra entrevista que dice que los partidos valen callampa. Y otra entrevista que dice que, otro código que dice que la derecha vale hongo. ¿Ya? Tengo 3 contenidos similares con eso. ¿Ok? Y al ladito está, ni ahí con la política, lo dice el entrevistado 1 en el párrafo 114. También lo dice el entrevistado 4 en el párrafo 12 y el mismo entrevistado 4 en el párrafo 83, por ejemplo. Otra persona dice que los partidos valen callampa. Y esa persona es el entrevistado 2 y lo dice en el párrafo 24. O que la derecha vale hongo, lo dice el entrevistado 3 en el párrafo 43 y el entrevistado 4 en el párrafo 94. ¿Ya? Esa es la lista de códigos. ¿Ok? Entonces, si tengo todos esos códigos, todos esos títulos, ¿qué es lo que hago? Ah, pero mira, se parecen, se refieren a lo mismo. Entonces, ahí invento mi categoría y mi categoría es ni ahí con la política, o la política vale callampa, si es que fuera en vivo, ¿ya? Desinterés político, ¿ya? O puede ser rechazo a la política, ¿ya? Ustedes pueden ponerle su nombre a la categoría como gusten, ¿ya? Y ahí está entonces, esa es la lista de códigos, ¿ya? Y ahí van a encontrar entonces la categoría, que en el fondo resume los códigos, ¿ya? Y luego, ¿qué es lo que hago con estos códigos? Los describo, porque ya encontré cuál es la relación que hay, qué es lo que quieren decir. Entonces lo que hago ahora, en vez de analizar el detalle del detalle, del detalle del detalle de una entrevista, ¿ya? O de un texto que puede ser muy largo, lo que hago es analizar la relación que hay entre categorías. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para describir, para redactar esta parte? Es que tengo que encontrar la línea común, que los une a todos, ¿ya? Y ahí voy redactando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy redactando este lugar y en una tesis, por ejemplo, las categorías muchas veces se vuelven como los subcapítulos del análisis, ¿ya? Y los voy describiendo, ¿ya? Desinterés por la política puede ser uno. Insatisfacción con las intervenciones, 2, ¿ya? Y dentro de eso, por ejemplo, un código de insatisfacción con el servicio puede ser, me carga ir al psicólogo, los psicólogos son todos chanta, etcétera, ¿ya? Entonces ahí hay una idea, o puede ser, como ustedes quieran, percepción del tratamiento, percepción del profesional, ¿ya? Entonces, básicamente tienen que encontrar también dentro de esos códigos si existen, cuáles son los consensos que hay, cuáles son las contradicciones, cómo se relacionan estos códigos. Estos códigos se relacionan, cuando los va uniendo, se relacionan o son similares al de la otra muestra, ¿ya? O hay distinciones dentro de una misma muestra. Recuerden que la muestra son los grupos, no los individuos, ¿ya? Y ahí ustedes van realizando las relaciones que hay entre categorías, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los códigos dentro de una entrevista pueden ser bajos salarios. No, me pagan muy poco y encuentro que es inhumano. Ahí hay
un código que uno puede decir bajo salario. Inestabilidad laboral. No sé, ya, ustedes me entrevistan a mí y yo les digo, miren, ¿saben qué? Me pagan re poco por estar haciendo clases, porque pucha que ganan poco los profesores. Más encima me pagan horas. Más encima, como soy honorarios, no tengo ningún beneficio. Entonces, ahí quedo como, no sé qué es lo que está pasando en ningún lado. Me gustaría tener, no sé, algún beneficio laboral, pero como soy honorario, no lo tengo. Y pucha, me preocupa porque voy a sacar mi 10% de la jubilación y en el fondo voy a sacar toda mi jubilación, la verdad. ¿Ya? Basado en un caso de la vida real. Entonces, frente a lo que yo les acabo de contar, ¿cuáles son los códigos que existen ahí? Bajo salario, inestabilidad laboral, condiciones laborales insuficientes, preocupación por la jubilación. ¿Cómo yo puedo resumir todos estos códigos en categorías más amplias? Salud, seguridad social. ¿Ya? Bajo salario, porque al parecer puede ser un tema como fundante, ¿ya? Precariedad laboral. Entonces, lo que voy a hacer con esas categorías es que yo voy a analizar puedo analizar la dimensión de la cual habla, ¿ya? Condiciones laborales del docente, part-time, honorario, etc., ¿ya? Entonces, a partir de los códigos, genero categorías, y a partir de las categorías genero estas dimensiones de análisis que se van a ir relacionando, que se van a ir trabajando en mi texto, ¿ya? Y aquí les quiero traer una receta mágica para que no se estresen tanto tampoco con este proceso, que sea lo más amable posible, y ustedes se acuerdan, en el fondo, cuál era la estructura que trabajamos para una entrevista semiestructurada, que era, definan primero las categorías que quieren trabajar, definan subcategorías, ¿ya? Para luego definir los indicadores, y a partir de los indicadores aparecen las preguntas. Si ustedes trabajaron esa misma estructura, que la trabajamos en el taller anterior, esto es lo que tienen que hacer. Y les va a resultar, pero así. Lo que tienen que hacer básicamente es que cuando analicen la información, lo que va a analizar, el cambio es el siguiente. Las categorías son sus dimensiones de análisis, ¿ya? La subcategoría, ¿ya? Van a ser las categorías, según el análisis de contenido. Y los indicadores que ustedes mencionaron en su estructura de entrevista semiestructurada, ¿ya? Son los códigos. Por lo tanto, las respuestas que ustedes obtengan de acá son las que van a ir llenando esta estructura, ¿ya? Y si dentro de las respuestas aparece algo novedoso o nuevo, eso entonces va a significar un nuevo código. Pero quizás ese código esté identificado o pueda ser incluido en otra de las categorías, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes trabajan la estructura de entrevista semiestructurada que yo les indiqué, lo único que tienen que hacer es este cambio. Entonces, los indicadores para su análisis van a ser los códigos. Las subcategorías van a ser las categorías más amplias. Y las categorías en la entrevista van a pasar a ser las dimensiones del trabajo en las cuales ustedes van a tener que luego redactar y trabajar cuáles son las relaciones que hay o que aparecen de sus entrevistadas o entrevistados, ¿ya? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta con respecto a esto? Ahí está, este cuadrito es mágico, ¿ya? Eh, Les va a solucionar mucho más la vida para que no tengan tanto problema, eh, excepto el grupo de Felipe que va a analizar el discurso de otra forma, ¿ya? Eh, y ahí está. Miren, hicimos algo y traté de hacer lo posible. Imagínense, ¿qué es lo que hemos hecho? Un taller de análisis de contenido
en 40 minutos. ¿Les quedó claro? ¿Les parece que les quedó claro? ¿Le hace sentido? ¿Les acomoda? La Ocupemos... verdad es que de esta forma se ve mucho más fácil. Eh, claro, claro, es que está mucho más sistematizado y ordenadito, y además yo también pensé cuando pensé en esta línea de los talleres que no estaba contemplado dentro de los procesos de tutoría, dije ya, ¿de qué forma también apoyamos el proceso? eh, a ustedes lo más seguro es que cuando se lo enseñen, puede ser un poquito más complejo, pero aquí quise ser súper concreto y preciso en su hacer, ¿ya? Luego ustedes van a profundizar mucho más también en las distinciones, las diferencias epistemológicas que esto tenga con otro tipo de análisis, ¿ya? Eh, pero me parece que esta forma este modo de analizar es una muy buena primera aproximación también al trabajo con esta unidad hermenéuticas, con las entrevistas, ¿ya? Eh, Sí, profe, yo creo que es tremenda herramienta. Nosotras con mi grupo de laboratorio estuvimos trabajando en esto el año pasado. Súper. Y encuentro que es tremenda pega haber hecho este taller y haberlo como comprimido así de completo también. Y ahí Sí, como está, ahí clarito. está. Gracias. Eh, Buenos días, profesor. Aquí Elba. Elba, ¿cómo está? Sí, estoy triste porque se me traspapelaron los tiempos y recién me di cuenta que había clase, así que entré hace como 10 minutos. ¿Está grabado, profe? Sí, está todo grabado, así que yo después se los voy a reenviar. Ya. Gracias. No, de nada. Eh, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta. ¿Quedó clarito? Recuerden, también ustedes, pues, las próximas tutorías que tengamos, cuando ustedes tengan la, las entrevistas, tengan sus textos, nos podemos juntar, ¿ya? A construir esto también, ¿ya? A ver cómo se aplica esto, así que también considérenlo, ¿ya? No trabajen tan solas, tan solos, ¿ya? Esta semana eh, me he juntado con dos grupos y eso, para mí es importante que también manejen sus tiempos, pero tampoco ahí se pierdan tanto, terminan haciéndolo toda última hora, entonces si necesitan ayuda, pueden avanzar en algo chiquitito que sea, vayan avisándome para que nos vayamos reuniendo, para que no termine finalmente todo el trabajo comprimido en la última semana, ¿ya? Nos queda la próxima, nos quedan 2 semanas más, 3 creo, nos quedan 3, igual nos queda harto tiempo, entonces para que en caso que lo necesiten, vayamos avanzando con tiempo, ¿ya? Perdón, profesor. Quisiera poder ver esta clase hoy día mismo. ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde va a estar? Yo se las voy a subir al canal de YouTube del curso, ¿ya? Se las voy a subir. De hecho, termino esto, se procesa el video, lo descargo y lo subo. Eso me va a llevar unas 2 horas. Entonces, ¿Lo sube dónde? ¿Lo encuentro en el campus? no, sí, también, ahí está en el campo, está el link, pero yo creo que en una de esas se los puedo mandar también por correo y por WhatsApp, el link del canal de YouTube, ¿ya? Ya, por favor. Sí, Gracias. ningún problema. Lo siento, me parece terrible faltar a clase. No se preocupe, no se preocupe. No, es el aprendizaje. Me interesan los aprendizajes. Sí, Gracias. pero no se preocupe, sí, va a estar la clase también para que usted pueda, ahí está el PPT y además les incluí un texto también muy descriptivo, paso a paso acerca del análisis de contenido, ¿ya? Em, Gracias. no, de nada. No sé si tienen alguna otra consulta, duda, pregunta, comentario, sugerencia. Profe, ahora vienen tutorías, ¿verdad? Sí, a las 11:30 y a las 12:30, grupo 4 y 5. Ya, es que nosotros somos grupo uno y queríamos igual reunirnos, no sé si en la semana o después.
Cuando ustedes quieran, escríbame un correo y lo coordinamos. Ya, porque ¿Sí? nosotros estamos avanzando en la parte demográfica, como que la primera parte, que está del 2017, que fue el último censo, pero ahí buscando un poco de información. Pero cómo redactaron las entrevistas, ahí nos complicamos un poco. Ya. Que nosotros, claro, vamos Sí. a educación, entonces todavía no hemos podido lograr el contacto. Tampoco, entonces estamos un poco al debe. ¿Pero es porque no les responden o porque no han contactado todavía? No hemos contactado porque queríamos estar como segura que la entrevista que nosotros Esté lista antes, perfecto. esté bien. O sea, ¿qué vamos a preguntar? O sea, si estamos Sí. preguntando cosas impertinentes para hacer No, reír no hay problema. ridículo. De lunes a viernes, ustedes me escriben un correo y coordinamos. ¿Ya? Como yo les dije, yo ya estoy terminando las clases en otros lugares y de hecho, yo solo sigo con clases acá en psicología y en trabajo social de la UAC. Entonces, tengo harto tiempo disponible. Escríbanme con sus disponibilidades y coordinamos. ¿Ya? Porque este trabajo, ¿cuándo se entrega? El trabajo final, porque no va a haber una revisión antes, ¿o sí? Una revisión final. Es como, hacemos el trabajo y se envía, así como se rompe, se raja el tiro. No, pero si para eso son las tutorías, para que ustedes me vayan mostrando los avances. Y ahí los vamos conversando. ¿Ya? Y por eso les digo, no esperen hasta el final, sino que el trabajo finalmente lo vamos construyendo de a poquitito para que al final no haya que ni siquiera preocuparse por estar revisando, sino que va a ser lo que vaya apareciendo. Así que, mire, por fechas, espérenme un poquito. 15 de agosto. Ya. Ya voy a conversar con mi compañera, que parece que la Marcela está con problema de conexión, porque se conectó, se cayó, se conectó. Y la Macarena siempre tiene clase también, es como en estos horarios. Ya, ok. Pero en la No, pero semana, puede ser en la semana, en la noche, en la mañana, en la tarde. Ahí nos ponemos de acuerdo, ¿ya? ya, gracias. Eso pues, entonces estamos, parece que quedó todo súper clarito, está toda la información. En caso de cualquier duda, consulta, pregunta, me escribe, me manda un WhatsApp, nos juntamos como usted quiera. Están todas esas posibilidades también para seguir trabajando, ¿ya? Así que bueno que igual también a partir de este curso se vayan con más herramientas que les puedan ser útiles también de ahí de aplicar en otros ramos, en otros trabajos que ustedes tengan, ¿ya? Estaríamos entonces. Ya, muchas gracias por levantarse temprano, una actividad opcional. Va a estar toda la información disponible para ustedes también ahí en el correo, así que, nada, pues, vayan a descansar, a tomar desayuno, a estudiar, no sé. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Chao, chao, gracias. Gracias, Chao, chao, gracias. que esté muy bien. A este mismo link, a las 11:30 al grupo 4 o al grupo 5, ¿ya? No, 4. Muy bien. ¿Ya? Cuídense, chao, chao. Chao.